Bueno, señores, bienvenidos a una entrevista más de Al Suave, la entrevista. Este día tenemos a Natán Bakis con nosotros acá en Al Suave, la entrevista. ¿Qué tal, Natán? ¿Cómo estás? Bien, fíjate que sorprendido porque, pues sí, me topo contigo aquí en los pasillos de Corporación YSKL y cuando me dijo el gordo Sabor que estabas haciendo esta entrevista, me sorprendí y me dio curiosidad de decirle que sí voy a llegar, le dije yo, porque a veces pues se invierten los roles, ¿verdad? Regularmente estamos nosotros frente a los micrófonos entrevistando y bueno, me contactan y me quedé sorprendido. No sabía que estabas haciendo para plataformas digitales este espacio del Suave. Gracias, Leo, de verdad que te agradezco y sobre todo me siento cómodo porque Corporación YSKL es mi casa, ¿verdad? Te voy a agradecer que ha sido la radio YSKL la que ha catapultado aún más mi carrera como periodista y bueno, estar aquí pues siempre es bonito. No había conocido este estudio, fíjate. Eso te iba a preguntar porque tu entrevista no es en este estudio. No es aquí, es en la cabina azul, en la icónica cabina azul, y me agrada estar ahí porque la gente se identifica. Por lo que te quiero decir es de que no había conocido, pero el último viernes que celebramos el aniversario 67 de la radio, vine y me encantó poder estar. La verdad que está muy bonita esta nueva etapa en donde también Corporación YSKL está tratando de impulsar aún más sus contenidos a través de plataformas digitales. Leo, yo estoy convencido de que las comunicaciones modernas están en las plataformas digitales, en las redes sociales. De hecho, vamos a hablar de esto durante la entrevista porque realmente, bueno, sí. Y mira, pero ¿de dónde es que vos te comenzás a...? Pues sí, porque digamos que estás en radio, locución y todo lo demás. Espérate, Natán me va a entrevistar a mí, señores. Pues sí, es que imagínate Natán me va a entrevistar a mí. Yo te veo aquí y todo lo demás y ¿de dónde? ¿Verdad? Pero qué bueno, qué interesante. Mira, Natán, tengo casi 18 años de trabajar en radio. Sí, pues sí, yo sé. Bueno, estudié comunicaciones. Sí. Siempre me han gustado las comunicaciones, sí. Lógicamente siempre hacemos una que otra cosa fuera del ámbito de las comunicaciones, porque vos sabés que es prácticamente obligatorio para nosotros los comunicadores. Sin embargo, pues es algo que siempre me ha gustado. ¿Y por qué no dar este paso? Sí, bueno, he trabajado en Cool durante todo este tiempo, visto. pero yo soy seguidor de las entrevistas políticas y todo este rollo. Bueno, de hecho, tu entrevista, las cosas como son, pues siempre la veo. La he escuchado y la he visto siempre a través de Radio YSKL. Y a mí me parece muy interesante la forma en la que entrevistas, porque realmente tenés una forma de entrevistar completamente diferente al resto. De hecho, esta entrevista se llama Al Suave. Esta es una entrevista en la cual vamos a platicar habla la gente, tranquilo. Leo, Al Suave habla la gente. Así habla la gente. Mira, yo cuando pensé en el concepto de las cosas como son, me identifiqué mucho con el tema de que a la gente le gusta que uno hable como ellos hablan. Y entonces dije yo, hay que hacer una entrevista sencilla, utilizando el lenguaje autóctono, el lenguaje que a diario acostumbramos en una plática a hacer. Y bueno, de alguna manera funcionó porque la gente se identificó. Las cosas como son, está en plataformas digitales porque yo produzco y conduzco junto con otro grupo de personas que me ayudan la entrevista para plataformas digitales exclusivamente, porque cuando yo salgo de la televisión por un problema serio que tuve, por diferencias, por un encontronazo que tuve con el propietario de una televisora local del oriente del país, que ya ni vale la pena mencionarlo, como todo en la vida se te vienen encima las preocupaciones, el mundo, qué va a pasar, ¿verdad? Así como cuando echaron a Adal Ramones de Televisa, y ahora qué hago, ¿verdad? Pero siempre he creído, fíjate, de que los problemas son oportunidades. Y entonces siempre había deseado independizarme, trabajar en mis propios proyectos.
Y bueno, me tomé eso así, lo puse todo en manos de Dios y gracias a Dios el concepto que yo creé con las cosas como son, la gente lo acoge de una manera muy grande, y ahí comienza el tema de las cosas como son. Hay una versión de las cosas como son en radio, las cosas como son radio, de lunes, miércoles, viernes, y hay un programa especial que se llama La Cadena Mundial de las Cosas Como Son en YSKL los fines de semana. Y entonces la versión de radio me encanta porque es una entrevista chiquita y se puede, digamos que, y es otra manera de ver mi trabajo, ¿verdad? Natán, el nombre, ¿de dónde nace ese nombre? Fíjate que... porque vaya, las cosas como son, sí, está bien, las cosas claras. Aquí... el nombre nace porque cuando vos estás platicando con una persona, vos utilizás siempre, es que mira, diciendo las cosas como son. No, y aparte porque ese creo que es el objetivo principal de una entrevista. Claro. Pues, o sea, vos no vas a venir y vas a estar entrevistando lo que, o preguntando lo que el invitado quiere que le preguntes. Claro. Sino que vas a llegar y vas a preguntar las cosas como son. Pero, ¿y de dónde nace este nombre de los fines de semana? Porque me parece... De la cadena mundial de las cosas como son. Sí. La cadena mundial. Sí, la cadena mundial, porque en realidad el programa es visto a nivel mundial. Hay gente que está a las 8 de la mañana pendiente, desde Hanoi, por ejemplo, en Vietnam, están en España, en Francia, en Australia. Entonces, un panelista de los que yo acostumbraba a invitar los sábados me dice, mira, esta es verdaderamente la cadena mundial. Y nosotros hacíamos la broma, ¿verdad? Que la verdadera cadena de radio y televisión es los sábados en YSKL de 8 a 9:30. Pero eran ganas de molestar, sí, porque el programa del sábado es en serio, pero en broma, ¿verdad? Porque sábado la gente está aburrida de una semana donde un poco más al suave. Claro, ese programa, más al suave, más al suave. Entonces... ahí nace el tema de la cadena mundial de las cosas como son, y la gente se identifica y así lo mercadeamos, así lo vendemos, y tiene unos niveles de audiencia en radio bastante grandes. Fíjate que hay un fenómeno en cuanto a los medios de comunicación tradicionales. Yo soy fiel convencido de que la televisión va a tener su extinción. Más temprano que tarde, o más tarde que temprano, como lo quieras ver. Ahí no importaría el orden de los factores, no altera el producto. Pero en radio, y particularmente radio YSKL, está en el corazón de la gente. Yo voy mucho al interior del país, porque gente me invita a ir, y vos ves que tienen su radio, y la radio que tienen ahí sintonizada es la KL. Entonces... en el caso de la radio, yo creo que va a ser, fíjate, un fenómeno bien interesante, porque va a lograr sobrevivir a esa extinción que van a tener los medios tradicionales. Y sí, estoy convencidísimo de eso, porque la gente está muy familiarizada, arraigada en el campo para informarse, para escuchar música, para todo lo demás, con radio, contrario al tema de la televisión. Pero entonces sí, realmente vos pensás que a corto plazo o a mediano plazo la televisión desaparece. Sí, estoy convencido. Y lo está diciendo alguien que, bueno, ha estado durante mucho tiempo en programas de televisión. Mira, aquí no es descubrir la orilla azul de la Basinica. Muchas personas se oponen a decir eso, personas que están en el medio. Claro, porque vos sabés de que en el proceso de extinción, vaya, el ser humano por naturaleza se resiste a los cambios. Eso es normal. Pero así va a ser, porque la gente, y te lo digo con toda honestidad, la gente no está viendo televisión ya. La gente está dejando de pagar cable, está dejando de pagar a las compañías por comprar una televisión, un Smart TV, una pantalla plana, para bajar aplicaciones y ver YouTube, y ver Facebook, y ver TikTok, y ver todo lo demás, pero menos la televisión abierta. Eso te lo puedo garantizar, y quien lo niegue está alejadísimo de la realidad, y así va a ser, ¿verdad? Bueno, de hecho, la semana pasada estuve viendo una de tus entrevistas, creo que tuviste a Dagoberto, sí, y la estuve viendo en Facebook. Sí. Luego, cuando me moví al carro, la puse en YouTube. Vaya. La terminé de escuchar en YouTube. Sí. Ya no la vi, la escuché. Sí. Mira, casi como un podcast. Mira, yo no puedo más que sorprenderme de la misericordia de Dios conmigo y con mis proyectos profesionales individuales, porque
los niveles de audiencia que tiene el programa son increíbles. O sea, para ponerte un ejemplo, en plataformas digitales, que es donde la gente está, nosotros quintuplicamos la audiencia de los canales tradicionales, de los canales consolidados. Ellos dicen, ¿verdad?, que yo no estoy en señal abierta, pero a mí no me interesa estar en señal abierta. Aunque me llaman y me dicen directores de medios tradicionales que si yo les permitiría retransmitir la entrevista. Obviamente pueden hacerlo porque todo suma, pues. Porque hay una radio en los Estados Unidos que retransmite el programa en vivo, el de la mañana, y hay una empresa de cable, el oriente del país, que también lo hace. Pero realmente la audiencia, el público meta que nosotros tenemos está en plataformas digitales, en Facebook y en YouTube y en Facebook. Y estamos en un proyecto de ampliación para poder sumar más plataformas digitales. Solo date cuenta, Leo. Solo date cuenta qué tan importante es esto. Por ejemplo, TikTok acaba de habilitar una herramienta para creadores de contenido y para personas que trabajan como este servidor, periodistas, utilizando plataformas digitales para hacer contenido. Porque yo no soy youtuber, te lo quiero aclarar. Yo no soy youtuber, yo no soy creador de contenido. Yo soy periodista. Es diferente. Yo soy periodista utilizando las plataformas digitales. Y ahora ya te permite, por ejemplo, TikTok subir, la herramienta se llama TikTok Series. Uh-huh. Series. ¿Sí? O sea, vos podés subir videos de hasta 20 minutos y ya la plataforma comienza a identificar que si ese contenido propio y todo lo demás, y te comienza a pagar por hacerlo. Okay. Entonces es como las redes sociales se están expandiendo y el futuro de las comunicaciones, sin temor a equivocarme, Leo, está en las redes sociales. ¿Cuál es tu red favorita, tu red social favorita? Mira, YouTube, por excelencia YouTube, okay. Pero nosotros vamos a incluir ahorita otras plataformas como TikTok, y hay una también porque pretendo llegar. Los jóvenes se están interesando muchísimo más por la política. El presidente Nayib Bukele hizo algo que no pasaba, un fenómeno que no pasaba. Los partidos políticos tradicionales no lograban seducir a los jóvenes para que se involucraran en política. El presidente Bukele lo hace. Y entonces ahorita hay una plataforma que es muy utilizada por jóvenes que se llama Twitch. Nosotros vamos también a comenzar a explorar, entrar a esa plataforma para llegar a otro segmento de la población. De hecho, en Europa Twitch es el rey. Sí. Y muchos están yendo de YouTube para ir a Twitch. Porque es Twitch, como para transmitir Twitch te dice, en vivo. Lo que pasa es que Twitch te dice, vení conmigo, dame exclusividad para mi contenido cuando tenés altos niveles de reproducciones y alcance, y firmás un contrato con ellos y te quedás con ellos ya establecido y transmitiendo. Bueno, y mucha gente se está yendo. Hay Twitchers millonarios en Europa, bueno, Ibai, uno de ellos. Piqué, que si te das cuenta, Ibai, que es de España, ya no mucho hacen YouTube, se están yendo a Twitch, o sea, están haciendo todo en Twitch, primero porque para ellos a nivel de ingresos es muchísimo mejor, y es como ahorita como la plataforma que está teniendo mayor auge, mayor tendencia. Te vas a convertir en un streamer. Mira, si se puede decir así, porque verdaderamente yo hago programas, mi programa en la mañana es de 1:30. Okay. Entonces, si hacer mi entrevista en Twitch es ser un streamer, pues soy un streamer. Yo aclaro siempre, yo no soy ni youtuber ni creador de contenido. Pero porque nunca te has puesto a pensar en eso, en únicamente sentarte frente a tu computadora o tu móvil y empezar a hablar. Lo hago a veces, te voy a ser bien honesto, pero no tengo la costumbre. Por ejemplo, intenté comenzar a hacer videos, transmisiones en vivo en TikTok, y no me sentí nada cómodo. Bueno, ahí tenés quizás un poco más de acercamiento con el público, porque está interactuando y está leyendo los mensajes. Y le gustaba, fíjate. Uh-huh. Yo le comencé a tomar un poquito de cariño a TikTok porque mis videos se comenzaron a hacer virales ahí. Los videos de mi entrevista se comenzaron a hacer virales. Pueden ir a buscarme en TikTok como @natambakis. Y hay varios videos que tienen millones de reproducciones.
Y entonces, y comenzó a crecer, la aplicación comenzó a crecer, y yo decía, si yo no trabajo mucho, no me gusta esa aplicación, y comenzaron a tener los videos un montón. Entonces, la gente ve muchos videos de política en TikTok, la verdad es que sí. Y bueno, dije yo voy a comenzar a ponerle un poco más de atención, pero estrictamente de dedicar tiempo para hacer en vivos, no, lo hice, lo intenté. Y es que la verdad que estoy tan ocupado que no me queda como tiempo y bien cansado, ¿verdad? Yo hago 16 programas a la semana. 16 programas a la semana. Sí, bueno, realmente es bastante contenido, sí. Y eso te ha permitido también posicionarte, pero mira, fíjate que es muy interesante porque cada invitado que traemos se apasiona y empieza a hablar de su profesión, de lo que hace. Hemos tenido políticos hasta este momento, bueno, sí. En la entrevista anterior estuvo el Chino Flores, tu queridísimo amigo el Chino Flores. El Chino Flores. Que de hecho te recordó y dijimos, bueno, ¿por qué no traer a Natán para la próxima entrevista? Pero bueno, el Chino, queríamos hablar de su vida, hablaba de política. Hablábamos de su familia, terminábamos en política. Lo que pasa es que, mira... ahora con vos estamos hablando de medios de comunicación y de redes sociales. Fíjate que una y otra vez. Porque es nuestro universo, pues, ese es nuestro diario vivir. Realmente yo no me imagino sin mi trabajo como periodista. Es decir, está tan intrínseco en mí, entonces que hablar de periodismo para mí es hablar de mi vida personal, pues, porque prácticamente lo vivo a diario. 17 horas casi de las 24 que tiene el día, yo vivo haciendo periodismo y trabajando en mis programas para el público y la población salvadoreña dentro y fuera, y para otros, porque fíjate de que me escribe gente de Dominicana, de Honduras, de Costa Rica, de Colombia, me escriben de otros países y me dicen, mire, yo sigo su programa, me gusta, ¿verdad? Yo no soy de El Salvador, pero lo sigo y veo su programa porque me gusta. Lo que te quiero decir es que el Chino, hablando del Chino, el Chino es muy habilidoso, es muy hábil. El Chino es un político, es un viejo lobo de mar, ¿me entendés? Y él utiliza cualquier oportunidad que le dan para mercadearse, ¿verdad? Correcto. Y, por cierto, ahí le tengo una facturita al Chino, porque fíjate que, si te das cuenta, el Chino aparece en muchos programas, ¿verdad? Pero particularmente cuando el Chino está en mi programa, la entrevista se hace viral. Porque él dice o cualquier cosa. La última vez el Chino estaba... ¿Será por tus preguntas o será por la respuesta? Sí, o ambas. Fíjate, hay dos cosas en las últimas 2 entrevistas que le he hecho. La primera es que yo le digo, pero mira, Chino, ¿verdaderamente tienen ustedes oportunidad como partido político? Sí, pero solo tienen el 2% en la última encuesta, le digo. Sí, pero ahí estamos. Y le digo yo, entonces... pero ya no pueden bajar más porque ya para abajo ya no hay nada más. Entonces la gente comenzó a agarrar eso y se hizo viral. Pero vaya, ¿lo haces porque es tu personalidad? ¿Lo haces porque es tu estilo? ¿O realmente lo haces como para tirarle una piedrita al invitado? Mira, yo me preparo para las entrevistas, pero trato de hacerlas con naturalidad. O sea, yo tengo un guión, pero regularmente no lo respeto. Porque siento que a veces en el camino pueden salir cosas que pueden nutrir la entrevista o que la pueden hacer más atractiva. Creo que depende del invitado también. Sí, y depende del invitado. Uh-huh. Yo regularmente te digo, en el programa siempre tratamos de buscar perfiles de gente que tiene algo que decir al país, pero que dice las cosas como son, ¿verdad? Y entonces así hemos tratado de ir trabajando y así ha ido creciendo. ¿Cuál ha sido uno de tus invitados favoritos, por ejemplo? Mira, no tengo invitados favoritos. Yo la verdad que lo único que te puedo decir es que al programa, el programa nace y me cuesta en un primer momento traer invitados. Me costaba, de hecho con mi equipo nos reuníamos y me decía, fíjese que no quiere venir, licenciado tal, fulano de tal, pudiera intervenir usted para que venga. Hoy me llaman y me dicen, Natán, quiero estar en tu programa. Y nosotros, pues como tenemos agenda llena de 2 semanas ya, nosotros hasta nos damos el lujo de rechazar y les decimos, todavía no hay espacio, y cuando pues vamos teniendo espacio los vamos incluyendo. Porque la entrevista, las cosas como son, plataformas digitales y radio también, y la cadena mundial se han posicionado y la gente se ha identificado y la gente le gusta, lo ve. Entonces, partiendo de esa base, yo no tengo invitados
favoritos. Me encanta entrevistar a determinados perfiles, ¿verdad? Y alguna entrevista. Dagoberto Gutiérrez, por ejemplo, me encanta entrevistarlo. Te voy a comentar. Bueno, Dagoberto siempre tiene algo que decir, sí. ¿verdad? Me encanta entrevistar a Dagoberto Gutiérrez. Me encanta entrevistar también hay una persona que también es muy auténtica, que yo también la invito a veces a la cadena mundial de las cosas como son, la licenciada Betty Arana. Uh-huh. Ella es muy auténtica, es una mujer valiente, que tiene, yo le digo a ella que ella es muy sincera. Y a veces en las mujeres como que es una cosa bien sorprendente, pues, que una mujer utilice un lenguaje popular o un léxico fuerte para poder hablar, y ella lo hace. Entonces me encanta entrevistarla a ella. Dagoberto es otro de los que me encanta entrevistar. Hay un programa que hago los viernes que es de análisis político. Ahí invito a Walter Araujo. Walter Araujo, ya sabemos la trayectoria que tiene, pues fue presidente de la Asamblea, fue diputado y fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ese programa también tiene altos niveles de audiencia. Entonces, decirte así como que uno en particular, no, ¿verdad? Con el Chino ha pasado el fenómeno de que las entrevistas cuando él... Con Messi. Bueno, así le dijiste, ¿o no? Sí, pero... O él no, dijo. Él es el que dice. Es que mira, el Chino dice unas cosas que te quedas sorprendido. En uno de los programas comparó al FMLN con Jesucristo, y eso le encachimbó a la gente, ¿me entiendes? Y lo comenzaron a agarrar el programa y se hizo viral, ¿verdad? Entonces, tal cual te digo, no hay como que otra cosa que es importante. Yo no tengo como favoritos en entrevistarlos, y tampoco me gusta trabajar con agendas debajo de la mesa, ¿verdad? Me gusta hacer las cosas auténticas, y creo que eso ha ido motivando a que la gente, a que tengamos más facilidad de invitar personas a la entrevista. Y ahora, ¿cómo sentís vos hacer periodismo en esta época? O sea, ¿crees que es difícil? ¿En qué sentido? En el sentido que de pronto hay muchos que dicen que no hay libertad de expresión, de pronto hay personas que dicen que pues no se puede ejercer el periodismo en nuestro país. Es bien curioso porque... Ajá. Yo sé por dónde va el sentido de tu inquietud, pero lo que te quiero decir es que es bien curioso que todos los que dicen que no se puede hacer, que en El Salvador no hay libertad de prensa, todos los días viven criticando al presidente de la República y su gabinete. Todos los días. Todos. Nosotros igual también a veces hacemos preguntas que no necesariamente gustan a la administración actual, pero las hacemos, pues. Entonces yo lo que te puedo decir es de que desde mi punto de vista sí se puede. Bueno, aquí mismo en la radio, ¿verdad? El presidente de Corporación YSKL, solo 2 cosas es lo que siempre que nos hemos reunido me ha pedido, ¿verdad? Mira, la primera es que seamos plurales, que invitemos a todos, ¿verdad? Como debe ser. Como debe de ser. Y lo otro es que seamos profesionales en nuestro trabajo, ¿verdad? Y pues yo pienso que basado en eso no se puede decir que no tenés libertad para hacer tu trabajo. Mira, yo creo, y voy a tomar unas palabras que son bien interesantes. Yo entrevisté hace poco a Roberto Valencia. Es un periodista español. Bueno, él fue muy crítico para el momento de la pandemia contra el gobierno. Sí, y sigue siendo. Roberto es uno de los que dice de que este gobierno, al igual que los gobiernos pasados, negociaron con las pandillas. Él lo dice, claramente. Pero él dijo algo en la última entrevista que yo le hice que a mí me marcó. Y se hizo también viral en redes, a tal grado que el presidente de la República le dio retweet a ese tweet que yo subí en mi Twitter. Él dijo, ni la academia, la amplitud de lo de la academia es los profesionales de este país, los académicos, los tanques de pensamiento, las organizaciones no gubernamentales, ni la prensa está a la altura de los momentos históricos que vive el país. Yo creo que eso es lo que está pasando. Porque, mira, Leo, vos podés ser crítico, vos podés ser periodista incisivo, pero no podés dejar de ver la realidad, porque si tú no ves los cambios y transformaciones que están pasando en el país, entonces tu análisis está sesgado. Sí, está incompleto.
Porque basta ir con la gente para poder preguntarle, por ejemplo, a la gente, mire, y en su colonia, en su comunidad, ¿usted está más seguro? La gente te va a decir que sí. ¿Cómo haces a un lado tu opinión personal y tu preferencia? Porque todos somos personas, claro. O sea, vos tenés tu preferencia, lógicamente no la puedes decir abiertamente, no, claro, por tu profesión y porque, bueno, si no ya no te van a dar los invitados, pues es no, así. Es que mira, pero ¿cómo haces a un lado tu opinión y que eso no te vaya a afectar a la hora de estar haciendo una entrevista? Mira, no quiere decir que los periodistas no podamos leer la realidad y en determinado momento emitir un juicio de valor respecto a algo que está pasando en el país. Pero desde entonces te van a empezar a juzgar un poco más. Yo hago un programa, evaluar tu trabajo. Yo hago un programa en el que precisamente a veces cruzo esa línea delgada de emitir mis juicios de valor, que se llama La Noticia del Día en Las Cosas Como Son. Presento los acontecimientos más importantes del día, de la agenda periodística del día, y ahí hago algunos análisis respecto al tema. Me tomo esa libertad de hacerlo porque nosotros, mira, hay un periodista que ya murió, que trabajó aquí en el país, terminó peleado, por cierto, con algunos medios en los que trabajó, con El Faro, con Factum, con todos estos. Y él decía una cosa, Lafit Fernández se llama él, era un periodista tico que vino a El Salvador. Sí. Bueno, se fue a Costa Rica. Sí, él estuvo muy cuestionado porque después se vio involucrado en una serie de cosas que no eran como tan éticas, ¿verdad? Pero él decía una cosa que era bien importante, fíjate, los medios de comunicación no orinan agua bendita. Todos los medios de comunicación y los periodistas particularmente tienen intereses, tienen además, aparte tienen ideología, o sea, y a veces es posible caer en ese pecado, ¿me entendés? Pero no es tampoco que se va a acabar el mundo por eso. Yo pienso que para que tú puedas trabajar como periodista, debes de basar tu trabajo en el 8º mandamiento de las Sagradas Escrituras. No mentirás. Ahí está. Eso es prácticamente ahí está el marco referencial y yo considero que todos tenemos derecho a cuestionar, a criticar, pero particularmente a lo que no tenemos derecho es negar la realidad de las cosas que están pasando en el país. Por lo que te decía yo que cuando entrevisté a Roberto Valencia yo me quedé bien sorprendido porque él decía ni la prensa ni la academia, hablando en el sentido amplio de lo que implica la academia, están a la altura de los cambios y transformaciones que está viviendo el país. Y es que yo creo problemas, Leo, es que mira, problemas hay. O sea, aquí no, yo no puedo venir a decirte que aquí el país ya todo se arregló. Claro. Bueno, Roberto Valencia creo que también ha ganado mucha credibilidad yéndose también por esa línea, pues, de decir la verdad. Por hacer una lectura. Yo pienso que hace una lectura correcta. Es que tiene credibilidad porque él hace una lectura sincera, objetiva de lo que está pasando en el país. Es que tú no puedes dejar de ser crítico, pero también tenés que ver todos las esquinas, ¿me entendés? De una realidad como tal. Y yo creo que por eso es que él, sus comentarios son bastante creíbles. Que no lo ves en otros, ¿verdad? Que solo se dedican a criticar, a cuestionar, pero obvian empujar aquello que solo te lo permite estando en el contacto con la gente, que es, mire, está pasando esto, hoy el país está diferente, en seguridad hemos avanzado. Sí, realmente, probablemente están utilizando la estrategia equivocada. Pero bueno, Natán, salgámonos un poco del tema periodístico, medios de comunicación y realidad del país, y hablemos un poco de quién es Natán, quién es la persona, aparte de todo lo que hace el Natán que vemos, cómo entrevista, su forma de entrevistar, cómo de pronto le tira su piedrito, su cascarita a los invitados. Sí. ¿Cómo es Natán? ¿Qué hace en su vida? Mira, yo soy originario de La Unión. Yo nací... ¿De qué municipio? De La Unión. De La Unión. De La Unión Puerto. ¿Vas a estar en el centro? ¿A dónde vas a estar? Ahora creo que vamos a estar norte, con la Unión Centro. La Unión Centro. Con Chagua, con La Unión Puerto. Ok. Mira,
yo provengo de una familia bien pobre. Mi papá era cargador de abono cuando los barcos llegaban a Cutuco. Y con mucho esfuerzo mi papá terminó siendo caporal. Y mi mamá era una ama de casa que trabajaba mucho en la panadería artesanal, hornos de esos hornos que se hacen de adobe y de tierra. Yo siempre, fíjate, casi que siempre recuerdo eso porque me gusta acordarme de dónde Dios me ha sacado y a dónde estoy hoy por hoy. Fíjate que yo siempre decía, porque mi papá se divorciaron, vivíamos en la unión, mi papá se divorciaron. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, cuando mis papás se divorciaron, 3 años. Uh-huh. Vagamente recuerdo, tengo algunos recuerdos, pero hay algunas cosas que sí me marcaron. Fíjate que mi papá siempre se quitaba el bocado de la boca para que nosotros comiéramos, y recuerdo que cuando ya se habían separado, nosotros nos quedamos con mi papá, mi padre devastado porque mi mamá por la separación y todo lo demás, y hubo un tiempo que nos quedamos en ese divorcio, en esa separación, nosotros nos quedamos con mi papá, en la casa con mi papá. Y era mi papá y mis otros 2 hermanos mayores, mi hermana mayor y mi hermano segundo mayor, y yo era el menor. Y mi papá hacía un huevo, fíjate. Y con ese huevo comíamos los 3. O sea, una cosa que yo siempre dije, yo porque siempre lo recordaba, yo voy a salir de la unión, yo voy a salir yo no voy a vivir lo que mis padres vivieron. Y siempre me he esforzado en la vida, siempre, mira, hay gente que no sabe, pero yo lo cuento. Cuando mi mamá se fue a Estados Unidos a vivir la primera vez, mi mamá es ciudadana de los Estados Unidos. Cuando mi mamá se fue para los Estados Unidos a vivir la primera vez, regresa. Yo tenía como unos 5, 6 años, 7 años, recuerdo. Y nosotros vivíamos con mi abuela, porque al final nos vamos de la casa de mi papá, porque mi papá entró como en una crisis por la separación y todo lo demás. Y mi papá era un hombre alcohólico, sufrió muchos accidentes y todo lo demás. Ya te voy a contar, porque yo también viví lo mismo de mi papá. Yo sufrí de alcoholismo y de drogadicción. Pero lo que te quiero decir es que terminamos con mi abuela. Y seguíamos teniendo muchas precariedades, amén de que mi mamá todos los meses mandaba para poder salir para que tuviéramos una vida decente, comida por lo menos y zapatos, ¿verdad? Yo te quiero decir que yo me puse zapatos como a los 7, 8 años. Recuerdo que siempre andábamos con Gina Balco. Me acuerdo de eso porque fíjate que cuando jugábamos fútbol, porque nos gustaba jugar fútbol, andábamos con esas Gina Balco que son muy comunes, que son sí, las que se cruzan así. Sí. Y ahí cuando jugábamos y le pegábamos a la pelota, quedaba el jocote, el dedo gordo quedaba ahí en el suelo porque jugábamos, así éramos y no nos importaba. Entonces yo decía siempre, voy a salir, voy a superarme. Cuando nos venimos para San Salvador, yo tenía como unos 8 o 9 años. ¿Te venís con tu papá o con mi mamá? Mi papá se queda en la unión, pero siempre teníamos contacto con él. Entonces me vengo y seguíamos teniendo precariedades, pero yo siempre decía, voy a trabajar, voy a salir adelante. Yo trabajé en Mexicanos, donde todavía tiene una casa mi mamá, donde vive mi hermana y mi papá. Trabajé botándole la basura a la gente de las colonias aledañas. Es entre Cuscatancingo y Mexicanos. Hay un motel muy reconocido que se llama El Íntimo. Entonces mi mamá había hecho una media construcción y había quedado una carreta, de esas carretas de construcción. Y entonces yo veía que unos niños bajaban con una carreta de valeros. Sí. Y con unas grandes montañas de basura. Entonces dije yo
voy a comenzar a hacerle la competencia. Y comencé yo a utilizar la carreta que había quedado por las obras de construcción pequeñas que estaba haciendo mi mamá, y comencé a recogerle la basura a toda la gente. Y me ganaba un montón de dinero, fíjate. Dejé lo de la basura. Sí, siempre, o sea, siempre. La verdad que siempre ha estado en mí, ha sido innato. Dejé lo de la basura porque me fui a trabajar a una cadena de supermercados que tenía como mascota un conejo. Ya desapareció esa cadena. Soy muy amigo hoy del quien era el dueño, del señor Juan José Domenech. El conejo le decían, y por eso el supermercado tenía la mascota de conejo. Y ahí embolsaba productos. Y trabajé tanto en ese supermercado con mucha pasión que terminé siendo gondolero de ese supermercado. Entonces siempre ha estado innato en mí superarme, emprender, trabajar. Yo les cuento esto porque muchos no me lo creen. Yo limpié baños en este país. Yo limpiaba baños en este país. Me gustaba el fisicoculturismo. Yo ahora estoy. Me contaron de que en tu juventud eras cholo. Sí. Fíjate que yo conocí a el dueño del Coach Team, a José Puñed. Abrieron el gimnasio ahí en San Miguelito, después se hizo más grande el gimnasio. Yo lo conozco y me dice él, podés entrenar en el gimnasio, pero tenés que limpiar los baños y tenés que ordenar las pesas, con todo gusto. Terminé siendo el encargado de las membresías del gimnasio. Entonces, el administrador casi. Siempre ha estado innato en mí la superación y el emprendedurismo. Entonces yo les digo, yo he limpiado baños en El Salvador. Aparte de que cuando trabajé en una televisora aquí, que es mi casa por excelencia, el grupo Megavisión, yo me fui a Estados Unidos a trabajar también porque aquí los salarios eran muy bajos, bajísimos. Para no mentirte, yo pasé casi que un año sin ganar un salario con el famoso argumento de que hay que pagar derecho de piso. Después me dan una plaza, pero el salario era de $200 mensuales. Y me tocó, como reportero. Uh-huh. Y me tocó irme a Estados Unidos a trabajar unos meses, a tratar de buscar acomodarme en alguna televisora local, pero no se logró. Terminó regresando. ¿Te fuiste con papeles o te fuiste? Sí, estuve allá porque yo tenía una visa de periodista. Yo tenía una visa, no de turismo, de periodista. Uh-huh. Pero no resultó y me tocó regresarme. Lo que te quiero decir es que siempre he tenido en mí el gen del emprendedurismo, de salir adelante, de formar mi propia empresa y todo lo demás, que es lo que he ido consolidando de a poco. ¿Cuánto tiempo estuviste como periodista contratado por una televisora? Fíjate de que yo en Megavisión trabajé como 18 años, 19 años. Bueno, mira, fue una escuela para vos también. Sí, fue una escuela, es mi casa por excelencia, te digo, porque yo busqué trabajo en todas las televisoras de este país y en ninguna me abrieron la puerta. Todas eran portazos. Hoy le doy gracias a Dios que no, porque pues Dios sabe lo que tiene preparado para uno, ¿verdad? Agradezco porque en Megavisión se me abrió la oportunidad, ahí me consolidé, ahí me formé como periodista y ahora pues puedo decir que lo que ahí aprendí lo estoy aplicando y estoy tratando de sacar mis propios proyectos adelante. Ahora, lo que te quiero decir es de que siempre estuvo en mí el independizarme. Yo siempre he sido productivo, pero hubo una etapa negra de mi vida en la que prácticamente casi termino en las calles, ¿verdad? En la mendicidad y en el alcoholismo, en la drogadicción. ¿En qué etapa de tu vida fue eso? Fíjate de que fue entre lo más grave fue entre para no mentirte, lo más grave fue entre el 2000 y el 2010, lo más grave para mí. 2010, lo más grave de esa etapa de mi vida oscura, en donde tenía un problema bien grave de alcohol y de drogas. ¿Cómo hiciste para salir de esa etapa? Mira, a mí me da escalofríos cuando hablo de esto porque es a nueva cuenta la misericordia de Dios reflejado en mi vida. Fíjate, siempre Dios me cuidó.
Siempre Dios me cuidó. ¿En qué sentido? Me metí en un montón de problemas. No te lo podés imaginar. No te podés imaginar los problemas que me libró Dios. Pero Dios tiene propósitos en la vida para cada quien. Yo vivía sufriendo. Yo sufría porque cada borrachera que yo me ponía, 2, 3 días bebiendo, los fines de semana era beber y meterme drogas a lo loco. Yo sufría mucho porque yo le rogaba, yo lloraba en silencio, le decía en la habitación de la casa de mi mamá en mexicano, le decía, Dios, Dios no es, a Dios, yo no quiero ser la persona que soy. Me daba una angustia, me daba una tristeza que fíjate de que para muchos el fondo de, mira, y aquí el milagro de Dios en la vida de las personas y en la mía particularmente, porque nosotros, mis hermanos y yo nacimos en el seno de una familia cristiana, mis padres eran cristianos. Fíjate, el fondo de botella de muchas personas, y ojo, es los que me están escuchando, el fondo de botella de muchas personas es la muerte. Y no hay esperanza. El fondo de botella de muchas personas es la cárcel. ¿Sí? Terminar preso. Una cosa te lleva a la otra. Y el fondo de botella de otras personas es el hospital, porque a veces terminás parapléjico, vegetal, siendo una carga para tu familia por tus adicciones. ¿Me entendés? Uh-huh. Y a mí me cuidó Dios de muchas. Mira, estuve preso por bolo escandaloso, ni te cuento, como unas 3, 4 veces. Y mi hermana me iba a sacar siempre de los problemas. Por conducción temeraria, como 2, 3 veces. Pero Dios siempre me cuidaba. Dios siempre me cuidaba. Y yo ahora hablo de esto porque la misericordia de Dios en mi vida. Mira, el fondo de botella para mí, Leo, fue que me botaran por borracho de mi trabajo. Me marcó tanto eso que yo tuve intenciones suicidas. Yo me quise quitar la vida. Y yo recuerdo bien porque me marcó tanto, porque a mí me corre uno más borracho que yo de mi trabajo, ¿verdad? Y me botan, no me dan indemnización. Hoy todas las personas que confabularon en mi contra para botarme como cualquier perro, los botaron de ese trabajo igual como cualquier perro. Y otras personas que han estado metidos en escándalos por presuntamente acosar sexualmente personas, y otras personas que se han ido porque las finanzas no han sido tan transparentes en los trabajos que han desempeñado. Y yo solo espero en Dios, y Dios gana mis batallas. Y yo me fui sin ningún 5, y el argumento de ellos fue que mi expediente estaba muy manchado y que no me podían dar mi indemnización. A mí, que el dueño de la empresa televisiva me dijo que iba a hablar con el director de ese momento para que me pagara mi indemnización. Pero sufrí tanto ese fin de semana que yo solo pensaba en comprar pastillas matarrata o un lazo para colgarme. Pero fíjate bien, Leo, que yo me sentía tan mal que no salí de mi habitación todo ese fin de semana. Y yo sentí la presencia de Dios. Hay gente que no cree en Dios, que dicen que son ateos. Pero yo te puedo decir que yo sentí la misericordia de Dios ese fin de semana, porque a mí me corren justamente después de una borrachera. Y me corren como la peor lacra, ¿verdad? Y cuando me dolió tanto, me marcó tanto, que me costó superarlo. Y esa noche en la habitación yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Yo la sentí, que a mí me dio temor. Yo estaba de lado, pero yo sabía que ahí estaba, ahí en ese momento en el que yo me quería quitar la vida, estaba Dios conmigo. Yo sentí su presencia, yo sentí su mano, y me dio miedo voltearme porque estaba en pánico, en shock, y estaba con escalofríos. Y solo recuerdo una cosa,
que tenía que tranquilizarme y que tenía que confiar en lo que Dios tenía preparado para mi vida. Natán, tu familia, ¿qué rol juega? O sea, porque mira, lógicamente las adicciones antes o después. Las adicciones son un problema, es una enfermedad. Sí. Es algo de lo que probablemente vos querías salir. Ajá. Pero pues ya estás tan metido en eso. Sí. Que pues una recaída fácil. Yo lo que, pero tu familia estuvo siempre apoyando. Te voy a hablar de mi familia antes y después. Okay. Yo destruí todo mi círculo familiar. A mí, mi familia, mis hermanos, mi papá, solo mi madre no me desahució. Mi padre y mis hermanos sí me desahuciaron y solo estaban esperando que les llevaran una noticia de que o estaba preso o estaba muerto o en el hospital. Y yo me encargué de destruir todo el tejido familiar, todo lo destruí, absolutamente todo. Ya nadie confiaba en mí, ya nadie quería escucharme, estaba prácticamente solo. Pero cuando viene el momento en el que yo tengo esa contrición y ese encuentro con Dios, viene la paz conmigo. Y Dios me dice prácticamente qué es lo que yo tengo que hacer. Por eso ahorita que se murió el señor Gil, el fundador de Fundasalva, a mí me marcó porque en ese encuentro que yo tengo con Dios, él me proyecta como ver una película y me dice que viene, o sea, yo supero las intenciones de suicidarme por la paz que Dios da esa noche conmigo y me dice que yo tengo que ir a Fundasalva. En primer momento tengo que ir al Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel y reconciliarme con Dios y confiar en Dios. Y después a Fundasalva. Y entonces ahí comienza mi proceso de recuperación de las drogas y el alcohol. ¿Cuánto tiempo dura ese Fíjate proceso? Que yo estuve en un proceso de desintoxicación 1 año en terapia ambulatoria. Pero hoy por hoy, contrario a lo que otros han vivido, llevo 14 años limpio y nunca he vuelto a recaer. Nunca. ¿No estuviste interno? No estuve interno. Nunca estuve en ¿No estuviste interno porque no quisiste o porque te dijeron que había posibilidad de manejarlo? No te lo puedo decir. El argumento del terapeuta fue que yo no lo necesitaba. Que habían casos más graves. Y en serio, habían casos más graves, sí. Porque yo compartía terapia con muchos ahí en Fundasalva y te puedo decir que da miedo. Gente que deshace las acetaminofén porque no tienen para drogas y eso inhalan. Imagínate lo que provoca en tu cuerpo. Yo conocí en Fundasalva a el propietario, uno de los propietarios de un restaurante con influencia francesa en El Salvador, que era un cipote y estaba desahuciado en las drogas y ahora es dueño de este restaurante y hoy me lo encuentro y le doy gracias a Dios porque yo lo vi ahí. Conocí de todos los estratos. Mira, las drogas no tienen estrato. Las drogas afectan a los de abajo como a los de clase media como a los de clase alta. Por diferentes situaciones. Por diferentes situaciones. Pero lo que te quiero decir es que yo logro salir de eso primero por la misericordia de Dios y después porque me marca. O sea, Leo, yo estaba tan mal de perder mi trabajo porque me habían corrido como perro de mi trabajo. Yo era el jefe de prensa de esa televisora que te digo, donde yo me había desarrollado. Me marcó tanto en mi vida que yo dije, jamás me van a volver a botar de un trabajo por borracho o por drogo. ¿Me entendés? Y ese fue como mi fondo de botella y de ahí en adelante cambia totalmente mi vida. Obviamente tenía que buscar y de ahí en adelante comencé a fortalecer mi tejido social, mi familia comienza a confiar un poco en mí. Y hay una característica de las personas que logran romper esas cadenas, Leo, y dejar las adicciones, dejar el alcohol, las drogas. Te haces más productivo. Muchísimo. Tienes que pasar ocupado, lógicamente. Claro, pero mira, Pero mira, o sea, me llama la atención porque muchas veces una de las razones por las cuales una persona puede caer en adicción es porque no tiene nada que hacer. Pero en tu caso, tenías un cargo importante en una televisora, pero pues buscaba siempre el espacio para.
Mira, es la influencia de las malas amistades, en parte también, en parte. Y te voy a decir una cosa, y ojo lo que están en medio de este terrible, perverso y mortal camino de las drogas. Uno de los requisitos primordiales, Leo, para dejar las adicciones es romper relación con todos tus amigos borrachotes y drogos. Romperla. Y eso es lo que más cuesta. Romperlo. Cambiar el teléfono. Aislarte. Cortar relación, porque la influencia de los amigos con un alcohólico es nefasta. Claro, cuando vos ya has caído en desgracia, esas personas se alejan de ti. Se alejan de ti, te dejan solo, y solo tu familia contigo. Solo tu familia contigo. Y a mí me costó, pero encontré un tips, fíjate, para alejarlos de mi vida. A los borrachotes que solo me buscaban, me iban a traer a la televisora para ponerme borracho, porque pues las fechas de pago o cuando teníamos dinero y nos íbamos a chupar y a parrandear y a meternos drogas. Encontré un tip para alejarlo, fíjate. Llegaban a mi casa y me decían, hey, vamos a chupar, ¿verdad? Y todo. Yo les decía que sí, y mi papá me decía, mira, ahí te buscan. Ah, ¿cómo no? Ahorita salgo. Y les decía yo, vaya, vamos a ir a chupar, les decía. Pero pagamos. No, pues sí, porque no. Pero vamos a ir al culto primero, les decía yo. Vamos a ir al tabernáculo primero y después, si quieren, nos vamos a chupar. Entonces no me acompañaban al culto, entonces ya me los quitaba de encima, ¿verdad? Ya me los quitaba de encima, pero es difícil, vos. Mira, romper las cadenas de las adicciones es difícil. Y el daño que hace en tu cuerpo y en la familia y en tus relaciones humanas y sociales es bien jodido. ¿Lograste volver a tener una buena relación con tu familia luego de eso? Sí, ahora en día sí. Mi madre, que es ciudadana de los Estados Unidos y que nunca me desahució, pues terminó con las rodillas cuadradas de tanto orar para que Dios tuviera misericordia de mí. Mi padre, mi segunda mamá, que es mi hermana, ¿verdad? Y bueno, ahora trato la manera de estar más cerca. Lo que pasa es que, mira, las ocupaciones, las responsabilidades, yo tengo una empresa, Leo, en la que ya tenemos 2 empleados. 2 empleados, entonces ya te imaginarás, ¿verdad? Lo que implica en el tema de salarios, pago de impuestos y todo lo demás, ¿verdad? Pero fíjate de que trato la manera de tener una relación, porque la relación de los hombres con Dios es personal y de Dios con los hombres es personal. Entonces, sí te puedo decir que tengo una maravillosa familia y también una maravillosa esposa, mi hijo que tiene 13 años, que gracias a Dios no vio a ese Natán borracho, irresponsable. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo que le puedo dar a mi hijo. Mi hija mayor sí vivió una parte y gracias a Dios pues los dos son grandes muchachos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? El comportarse. Mira, Leo, nosotros los seres humanos por naturaleza somos pecadores. Mentira, o sea que somos pecadores. Todos los días pecamos, cabrón. Todos los días. Si vos ves pasar una mujer, puta, fíjate lo que dice la Biblia de eso, men. Dice que si el ojo te hace pecar, que te lo saques. Ajá. Eso cuando ves a una mamadita, ¿va? Entonces, todos los días pecamos, men. Todos con la mirada, con el pensamiento, todo. Lo importante es que nosotros al finalizar el día, pues le pidamos perdón a Dios. Dios, perdóname, vea, puta, que la carne es débil, vea. Pero tratar de ir corrigiendo esas cosas que te apartan de Dios. El trabajo te aparta de Dios. Las ocupaciones te apartan de Dios. El éxito te aparta de Dios. El éxito te aparta de Dios. Bueno, para mí es relativo. Mira, yo
no me creo una celebridad, ¿me entendés? Yo no me creo. No, pero pues creo que muchas personas quisieran estar en los zapatos de Natán con tantas visualizaciones. Bueno, cuando quieran cambiamos de roles, ¿verdad? Yo vienen, les doy mis responsabilidades y yo me voy. No, porque realmente es eso. No lo tenés gratis, lo tenés a base de esfuerzo. No, claro. Y cuando es así, Leo, se cuida más. Correcto. Se cuida más. Natán, realmente quiero agradecerte por haberte abierto, porque realmente, bueno, sí hablamos de lo que te gusta, del periodismo, de tu profesión, que sé que estás enamorado de ella, pero también creo que contar esa parte, hablar de esa parte, porque realmente no todo es bueno en nuestras vidas. Mira, me acongoja. Creo que eso puede enseñarle a muchas personas. Me acongoja, pero yo me he puesto un propósito, y es hablar de mi experiencia para motivar a muchísimas más personas a decirles que sí se puede salir de las drogas, sí se puede salir del consumo de alcohol, del alcoholismo y la drogadicción, sí se puede salir. Este servidor es un fiel ejemplo de eso, nomás hay que tener valor. El día que lo decidís, ese día lo puedes lograr. Sí, y regularmente es lo que más cuesta, romper esas cadenas. Es bien difícil, Leo, por eso mucha gente termina en las calles, en la mendicidad, terminan en los hospitales, o terminan muertos, o terminan presos, ¿verdad? Porque ese es su fondo de botella. Y el mío fue, como te lo comenté hoy, y siempre que puedo hablo de la misericordia de Dios en mi vida, para que sepan que hay un Dios grande que les puede ayudar, y que solamente busquen de Él. Dios ahí está, donde tú lo dejaste. No tienes que ir a ningún lado, ahí está, solo esperándote, claro. Y como te digo, me acongoja un poco, porque son momentos duros de la vida que que yo siempre, aunque me duelan, los recuerdo porque así mantengo los pies sobre la tierra. Como te dije, yo no me considero una celebridad, soy de lo más sencillo, encachimbado, sí, me gustan las cosas bien hechas, y si no, pues me molesto, me enojo, ¿verdad? Soy mecha corta. Pero todos los días vivo pidiéndole a Dios también que me ayude a moderar mi carácter para ser una mejor persona. Y pues trato de ir logrando ese objetivo. Moldeando, Te agradezco, Leo. Yo nunca había hablado con tanta nostalgia de esa etapa de mi vida, pero la confianza que tengo contigo en el sentido de ser mi compañero de aquí de la radio. No te veía en esta etapa de entrevistador. No, gracias, Natán, por haber aceptado la invitación y bueno, por haber decidido estar de ese lado, pues, porque siempre estás de este. Sí. Creo que no te cuesta para nada tampoco estar de ese lado. No, la verdad es que no. Y te agradezco, como te digo, la apertura también, para que todos los que nos están viendo, pues, lógicamente puedan aprender un poco de los errores que todos cometemos. Mira, como lo ven todos los días a uno, ¿verdad? En la etapa profesional, yo creo que este programa que tú conducís, que se llama Al Suave, nos permite poder abrirnos un poco más de la vida del ser humano, ¿verdad? De la persona. Y qué bueno, como te digo, es la primera vez que me da mucha nostalgia hablar del tema, pero si sirve mi testimonio para ayudar a otras personas, qué bueno. Hey, te agradezco. Gracias. Gracias, Natán. Bueno, señores, esta fue Al Suave, la entrevista con Natán Bakis. Realmente un trozo de entrevista del que hemos tenido esta noche acá en el set de Al Suave. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, pueden encontrarnos como Al Suave ES en YouTube, y por supuesto de seguir todas las plataformas de Corporación YSKL, Cool, YSKL, Plus, RX y Do Remix. Así que nos vemos en la próxima entrevista.